Mateo 11, estamos en el capítulo 11, versículos del 25 al 30, Mateo 11, 25 al 30. Y probablemente ustedes han escuchado el nombre Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago es un obispo de la iglesia en Túnez, en África del Norte, hace muchos años, en los años 250 más o menos después de Cristo. Y dijo estas palabras, Cipriano de Cartago dijo: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Alguien tomó esta afirmación, la Iglesia Católica Romana, y la cambió y dijo: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre. Yo hoy voy a usar un poco estas analogías y siguiendo un poco la misma idea, les voy a dar la mía, que en realidad no es mía completamente, porque la leí en una parte y la traté de adaptar a lo que tenemos para hoy, y les voy a dejar mi analogía, pero antes de dárselas, quiero que leamos el texto, Mateo 11, 25, y vamos a leer hasta el versículo 30. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pidámosle a Dios que nos guíe en este estudio. ¿Quieren inclinar por favor su rostro? Padre, venimos a ti desnudos porque no traemos nada acá, Señor. Todo es tuyo, inclusive esta enseñanza, Padre Santo, es tuya, solamente tuya, y queremos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú uses mis palabras y que mis hermanos que están acá puedan tener un corazón dispuesto, una mente abierta a recibir lo que tú tienes para ellos. Háblales a través de este siervo, Señor, y si hay algo que va a salir de mi boca que no es correcto, Señor, tápala. Si hay algo que sale, Señor, de mi boca, que no llegue de esa forma a los corazones de mis hermanos, sino por el contrario. Señor, que tú transformes mis palabras en tus palabras y que seas tú el que está hablando esta mañana, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi analogía: aquel que tiene el orgullo como su madre no puede tener a Dios como su padre. Aquel que tiene el orgullo como su madre no puede tener a Dios como su padre. Y este es el tema del primer punto que sale de Mateo 11, 25 al 30. Y el texto lo he dividido en tres porciones. Primera es: aquel que tiene el orgullo como su madre no puede tener a Dios como su padre. El segundo: aquel que tiene al Hijo tiene al Padre. Y en tercer punto: aquel que tiene al Hijo tiene descanso. Entonces, el primer punto, versículos 25 al 26, segundo punto, versículo 27, y el tercero, versículos 28 al 30. Entonces, empecemos. Aquel que tiene el orgullo como su madre no puede tener a Dios como su padre. Estos textos que acabamos de leer, este preciso texto del 25 en adelante, inician como un contraste a lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Después de pronunciar Jesucristo una dura condena contra esas ciudades que no se querían arrepentir, de las cuales estudiamos y meditamos la semana pasada. Si lo recuerdan esos ayes contra Corazín, Betsaida y Capernaum, que Jesús da en los versículos desde el 21 hasta el 23. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum, y tú Capernaum, versículo 23. Después de esos ayes, Jesús pronuncia una maravillosa expresión de gratitud al Padre Celestial. Él da estas palabras en el versículo 25 de alabanza al Padre, y dice allí en el versículo 25: te alabo. Es la primera pregunta que uno se hace es: ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender estas palabras de alabanza después de haberles hablado esas palabras duras que había dado en el 21 al 23? Hay un cambio aquí, ¿no lo notan?
cuando lo acabamos de leer, pero no es un cambio tan raro. Cuando leemos un texto paralelo podemos entender qué es lo que está pasando. En otro texto de Lucas, en Lucas, que está describiendo el mismo hecho, podemos entender un poco esto. Si quieren, vayan conmigo, dejen ahí marcado en Mateo y vayan conmigo a Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Y en el versículo 13, vamos a leer desde el 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tirón y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y al que vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y saltemos al 21. En aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Si notan el gozo que tenemos en ese versículo 17, ese versículo 17, o eso que dice en el 17 de Lucas, no lo dice en Mateo. El gozo de los 70, porque habían regresado del ministerio, habían sido enviados en 10-1, sabemos que fueron enviados de 2 en 2, y ya estaban de regreso, y estaban felices por lo que había pasado, estaban gozosos en su corazón, y ellos habían ido en 2 por toda la ciudad delante de él, como dice Lucas ahí en 10:1. Los discípulos regresan gozosos, ¿por qué? Porque hasta los demonios se sujetan a ellos, y es por eso que Jesús se regocija en el Espíritu y alaba al Padre. Jesús está contento por esto, está contento de ver los discípulos gozosos por lo que pasa, y además porque Dios había ocultado a los orgullosos las verdades que sí le había revelado a los niños. Y ahora regresemos un poco a Mateo para entender más esto. Entonces el Señor dice: Te alabo, Padre. Esa no es una expresión rara, esa es una expresión por la alegría, como les digo, de haber visto a estos 70 que regresan, y además de esto, porque Jesús es justo, o Dios es justo con aquellos que no se arrepienten. Además, noten las palabras, noten la primera frase: en aquel tiempo. En el original, esta palabra tiene, no es muy rígida en relación a unir dos porciones o dos textos de manera cronológica, dos hechos de manera cronológica. De hecho, es un conector un poco más que no es tan rígido, y nos une dos temas, principalmente dos temas de los que está hablando aquí el autor, y nos da esta nota de pie aquí en el adelante: en aquel tiempo. O sea, no es que esté unido completamente lo uno con lo otro, pero hay una unión en aquel tiempo, y la unión está en que habían llegado estos 70 y que han llegado a este momento. No están, y les puedo decir de una vez, los evangelios no necesariamente están ordenados todos cronológicamente. Algunas, como Mateo inclusive, no todos sus textos están ordenados en una cronología. Es decir, que hay cosas que pudieron pasar en el futuro, y lo que hace el autor es que las trae y las pone y son ordenados por temas. Eso es lo que sucede. Entonces, este tema que vamos a tratar ahora, y no incluyó a los 70 porque no era para Mateo lo más importante. Entonces, lo que dice acá, lo que está diciendo, con lo que está empezando, es ese tema que él quiere tratar, el tema que quiere tratar Jesucristo. Y lo primero que está diciendo es: Jesús, te alabo, Padre, te alabo, Padre. Padre le llama porque Dios es su Padre, por supuesto, y Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, en estos textos vemos 5 veces él refiriéndose a Dios como su Padre.
El 25 dice, te alabo, Padre. Luego en el 26 dice, sí, Padre. Luego en el 27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Varias veces. Además dice esto del Padre: Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. En esta primera parte, Señor del cielo y de la tierra, ¿eso a qué hace referencia? Esto muestra que Dios es soberano, que Dios es soberano sobre todo el universo. Dios es soberano sobre el cielo y es soberano sobre la tierra. Dios es quien muestra su soberanía absoluta sobre la creación y sobre todas las criaturas. Él es soberano incluso o especialmente sobre los seres humanos. Entonces, si es soberano, es decir, que hace como le parece, escuchen esto, Él es y solo es soberano en revelarse a quien quiera y ocultarse a quien quiera. ¿Sí escucharon eso? Él es y solo Él es soberano en revelarse a quien quiera y ocultarse a quien quiera. Él es soberano en no revelarse si esa es su voluntad. Dios es libre de darse a conocer a quien le parezca. También tengo que decir, mis hermanos, que esto de revelarse o no, escuchen, no son verdades equivalentes, no son realidades que son simétricas de alguna forma o arbitrarias o hechas a hombres que están neutrales en todo esto frente a Dios, o impotentes, hechas frente a hombres impotentes. Mis hermanos, no está pasando así. Dios está tratando acá con una raza de pecadores a quienes no les debe nada. Nada. Entonces, ocultar estas cosas no es un acto de injusticia, es un acto de juicio. Lo impresionante de esto no es que Dios sea un Dios justo y misericordioso, sino lo importante acá son los receptores de esa misericordia y de ese juicio. Lo que está diciendo acá es que los orgullosos no reciben la misericordia de Dios, porque no entienden las cosas espirituales. Y por esto, estos son juzgados. Y los que reciben la revelación son los niños. Los que reciben la revelación son los inocentes. Y no la reciben los que creen saberlo todo. Acá, por eso es de donde sacamos ese punto que tengo para ustedes. Aquel que tiene el orgullo como su madre, no puede tener a Dios como su padre. La idea de todo esto es que el orgullo es el mayor obstáculo para tener una relación salvífica con Dios. Para ser salvo, el orgullo es el mayor impedimento. El orgulloso no puede ni siquiera controlar su vida porque toda se la entrega al orgullo. Y por eso es que el orgullo usted no puede dejar que el orgullo controle su vida, porque de otra forma no puede tener acceso a Dios. El orgullo no puede ser la autoridad sobre todas sus acciones. El orgullo no puede ser la voz que le dice lo que tiene que hacer, porque si es así, entonces no puede tener a Dios como Padre. No es un asunto fácil. ¿Se han puesto a pensar por qué es que Dios oculta el Evangelio? ¿Por qué es que Dios oculta el Evangelio de alguien? ¿No que todos éramos orgullosos en nuestro viejo hombre? ¿Por qué no humilla a todos de una vez? Podría haberlo hecho, podría hacerlo, humillar a todo el mundo en una sola sentada. Él tiene el poder. Humilló a Nabucodonosor, ¿recuerdan? ¿Por qué no humilla a Donald Trump? Humilló a Naamán. ¿Por qué no humilla a Margarita Rosa de Francisco, que afirma en su orgullo que no necesita a Dios? ¿Por qué no tomar a todos los Muhammad Alís del mundo? Recuerda lo que él decía: yo soy el más grande. Y lo humilla. Y mostrarles, porque no les muestra por cualquier medio lo grandes que no son. Y la respuesta es: no sé. No sé. Es la elección soberana de Dios.
Es de hecho un misterio profundo e insondable, ¿no les parece? ¿Por qué no lo hacen? Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Igual, usted debe creer lo que dice la palabra de Dios y lo que ella dice. Piensa en su vida antes de venir a Cristo. Si lo piensa bien, se da cuenta que no era una persona buena. De hecho, era un bueno para nada. Pero igual, siendo un bueno para nada, ha venido a los pies de Cristo. Igual yo veo mi vida antes de Cristo, y si fuera por mis obras, Cristo me hubiera mandado directo al infierno. No era nada bueno para que Dios me salvara. De hecho, era todo lo contrario. Pero Dios tuvo misericordia y abrió mi corazón como lo hizo con Lidia. Hechos 16:14. ¿Por qué Dios le eligió a usted y me eligió a mí? Si éramos parte de esta misma suciedad que vemos en esta sociedad. Dios no tenía la obligación de salvarle. Él no necesitaba. Él no necesita todavía de nosotros, ni necesitará en el futuro de nosotros. Dios podría sin problema condenarlos a todos y no salvar a nadie, y esto sería justo. Porque así fue de tu agrado, dice el 26, porque así fue de tu agrado. Pero Dios quiere salvar a algunos, revelarse a unos y revelar a su Hijo a los que vienen a Él para descansar, revelarse a los que vienen a Él con humildad. Y esto lo hace porque es de su agrado. Y esto es la mitad de la verdad. ¿Por qué algunas personas vienen a Cristo y otras no? Una cara de la moneda es la soberanía de Dios. Es que Dios es soberano. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión, dice Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, dice Romanos 9:15. La otra cara de la moneda es la responsabilidad del hombre, y es lo que nos enseñan estos versículos. Cuando el hombre es humilde, se abre la puerta al reino, pero cuando el hombre es orgulloso, mantiene la puerta al reino cerrada. ¿Recuerdan las palabras del 11:23? Allí nuestro Señor aborda o toma o muestra el pecado que tenía Capernaum. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada a los cielos? Hasta el Hades descenderás. Entonces, este versículo 23 es en donde Jesús denuncia que el pueblo que vivía en Capernaum, por su incredulidad, por su indiferencia, van a ser condenados. ¿Por qué eran indiferentes y estaban condenados? Porque los dominaba el orgullo. Ese versículo es un eco de lo que dijo Isaías sobre un rey que era muy orgulloso en Babilonia. No tienen que ir allí, yo se los leo. Isaías 14:13 dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol. Entonces, cuando Jesús habla de esta ciudad Capernaum, es lo mismo. ¿Y tú, Capernaum, serás exaltada al cielo? No, será llevado al infierno, será llevado al Hades. Y la idea es esta ciudad, si recuerdan, presenció más milagros hechos por parte de Jesús que cualquier otra ciudad. Esta ciudad, o los que vivían allí en la ciudad, debieron humillarse, debieron aceptar las revelaciones como niños, pero no Capernaum, no se humilló y no aceptó a Jesús y a su reino. Sin embargo, a los habitantes que se encontraban allí, sí les gustaba el show, les gustaba el espectáculo de ver los milagros. Probablemente, si Jesús cobrara para hacer milagros, hubieran comprado las entradas más costosas para poderse sentar en primera fila. Piensen en Jesús haciendo un milagro después de otro en esta población. En ese momento era el hombre que atraía todas las miradas. Todos lo querían ir a ver, estaba en medio de ellos y hacía un espectáculo como de magia. Piensen en los milagros, a las personas les parece como magia.
Es como si llegara el mejor de los circos aquí a Bogotá, el Circo Soleil, que es uno de los mejores que se conoce, y todo el mundo fuera a ver lo que sucede allí. Unas colas interminables para entrar. Pero con Jesús debió ser más, inclusive, la expectativa de ir a verlo que inclusive un circo, porque los milagros eran reales, no eran mentiras. Todos salieron a ver a este milagrero. Era el boom en ese momento, en ese pequeño pueblo. Piensen en esas personas que llegan a esos pequeños pueblos de afuera y que son reconocidas, que son famosas. Todo el mundo quiere ir a verlos. Y él hizo los milagros, pero ¿saben qué? Nada pasó. Nada pasó. No importó verlo. De hecho, todos lo vieron, todos entraron a sus funciones, todos lo tocaron, todos dieron cuenta de que no habían sido engañados, que no era un mago, sino que eran milagros verdaderos. Todos lo vieron, pero igual no creyeron. Lo que hicieron estas personas fue simplemente cambiar el letrero de la entrada de Bienvenidos, capital pesquera del noreste, por Bienvenido a Capernaum, la ciudad elevada al cielo, hogar de Jesús, el hacedor de milagros. Pero ¿qué dice Jesús de ellos? No vas a ser elevada, sino que al Hades descenderás, al infierno vas a ir por ser orgullosos. Entonces, aquel que tiene el orgullo como su madre, no puede tener a Dios como su padre. Entonces, continuando con la misma idea, en 11:25, Jesús les habla a los sabios e inteligentes, versus los niños pequeños. Los sabios e inteligentes tienen el evangelio oculto, mientras que es revelado a los niños pequeños. Aquí el contraste no es entre los inteligentes y los tontos. El contraste no es entre los adultos y los niños, sino más bien entre los que son autosuficientes y se consideran sabios y los que son dependientes y aman el ser enseñados. Y este es el contraste que encontramos en realidad a lo largo de todos los evangelios. Es el contraste de toda la aristocracia religiosa y estos 12 hombres ordinarios que eran los apóstoles. Entre los escribas conocedores de las Escrituras y este grupo de pescadores que habían creído. Es la diferencia entre los fariseos que elevaban sus ojos al cielo, oh Señor, no soy como ellos, y el recaudador de impuestos que se golpea el pecho y dice, oh Señor, ten misericordia de mi pecador. Veamos ese texto, veamos Lucas 18, vamos a Lucas un momentito y leamos ese texto porque me parece que logra el punto. Versículo 10, capítulo 18. Lucas. Perdón, ¿estoy diciendo 10, 18 o 18, 10? Es 18, 10, perdón. Dos hombres, aquí encontramos dos hombres. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Esa es la diferencia entre Caifás, quien enseñaba a nuestro Señor y le exigía: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y a diferencia del centurión rumano que ve a Cristo crucificado y dice: en verdad, este era el Hijo de Dios. Esa es la diferencia entre el joven y el gobernador rico,
que fue angustiado después de hablar con Jesús. Él tenía sus bolsillos llenos, estaban gordos de dinero, llenos de oro. ¿Y se acuerdan de Zaqueo? Que subió a ese gran árbol del sicomoro y después de haber bajado, abrió su corazón, pero no solamente abrió su corazón, abrió sus bolsillos a los pobres. Esa es la diferencia entre los orgullosos de corazón y los pobres de espíritu. Esa es la diferencia entre los que son autosuficientes y hasta engreídos a los que dependen de Dios por medio de Cristo. Por tanto, usted hoy, si se encuentra lo suficientemente interesado en la persona de Cristo y ahora está pensando, este Jesucristo era un hombre excelente, lo admiro. Aquí está mi consejo para usted. Gire el lente, ya no mire a él, sino mire hacia acá y pregúntese a usted mismo, ¿soy yo suficientemente pequeño a mis ojos para poder ver a Cristo? ¿Me veo lo suficientemente pequeño para entender esta verdad? Mi hermano hoy y mi amigo, porque no todos son hermanos hoy acá, es imposible pensar que todos los que están aquí son creyentes. Si usted no ha creído, somos solo amigos, no puedo llamarle hermano. Pero mi hermano y mi amigo, Dios no está buscando grandes personajes para salvar. A Él no le interesan aquellos que tienen la palabra don enfrente. Don antes de su nombre, don Francisco, don Pedro, don Samuel, don Carlos, don Fernando. A Él no le interesan los dones de este mundo. A Él está interesado en los donales. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:26 y vayamos hasta allí. 1 Corintios 1:26. Después de Romanos, 1 Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Él, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Otra vez le pregunto a usted, ¿está usted lo suficientemente don nadie para que Él se interese en usted? Es decir, puede confesar humildemente, no soy digno. Está vacío por dentro, está completamente sin poder, reconoce que no es lo suficientemente bueno para Dios, o por el contrario, está pensando, yo tengo buena educación, yo me he preparado muy bien, tengo una buena cuenta bancaria, tengo poder, tengo posición, tengo talento o tengo conocimiento. Todo eso puede que le haya inflado y continúe inflándose de pensar lo grande que es. El conocimiento, recuerden lo que dice Proverbios, envanece. El conocimiento infla. Mi amigo, puede que el orgullo a usted lo haya hecho como un pavo real, con todo y plumas, orgulloso de su plumaje. Un pavo real con plumas extendidas grandes, demasiado grandes, tan anchas y grandes, que va a caminar por esa puerta estrecha para la libertad, pero es casi imposible pasar porque no puede. Pero recuerden esto, que la gracia es para los afligidos. Dios da gracia a los afligidos, Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dice Santiago 4:2. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, 1 Pedro 5:5. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan la importancia de la humildad? Hay 6 cosas que Jehová odia, 7 que son una abominación para él. La número 1, ¿cuál es? Ojos altivos. Quien se exalte será humillado, y quien se humille será exaltado. Proverbios 23:12.
Quien quiera llegar a ser el hijo o hija de nuestro Padre Celestial debe volverse infantil en la fe, debe confiar y ser completamente dependiente de Jesús. En verdad os digo, dice Mateo 18:3, que si no os convertís, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Debe llegar a ser allí como un recién nacido. Sí, mi amigo, debe volver a nacer, por así decirlo. Debe nacer de nuevo, como dice Juan, o dice Jesús en Juan 3, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces no espere más, humíllese para que Él se revele, humíllese, porque si no, no puede tener a Dios como su Padre. Vamos a pasar al segundo punto. Primer punto, aquel que tiene el orgullo como su madre no puede tener a Dios como su Padre. Aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. En este punto lo sacamos del versículo 27. Regresemos a Mateo, versículo 27. Aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Noten el versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, en estos dos versículos primeros, 25 y 26, Jesús dice que la única manera de entrar al reino de Dios es a través de la humildad. En el versículo 27, tal vez las 4 afirmaciones más arrogantes de toda la historia están ahí. Noten lo que dice. Jesús tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas me han sido entregadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene todo el poder, que tiene toda la sabiduría. Como Pablo escribió en 1 Corintios, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y toda la autoridad en el cielo y en la tierra, como dice Jesús más adelante en el 28:18. Además, solo Él, como Hijo de Dios, realmente conoce a Dios como Padre, porque le llama mi Padre. Además, no podemos conocer a Dios excepto si conocemos al Hijo. Y a menos que el Hijo se revele, nosotros no podemos conocerle tampoco. ¿No son esas unas afirmaciones muy arrogantes, elevadas, jamás hechas por nadie, que se hace llamar humilde? ¿Sí estamos entendiendo bien esto? ¿No les parece un poco como raro lo que yo acabo de decir? Son afirmaciones que inclusive son muy ofensivas hoy en día. Con este versículo, lo que está haciendo, lo que está logrando Jesucristo, es ofender al mundo entero. Jesús afirma que tiene toda la autoridad, afirma que solo Él conoce a Dios y afirma que al igual que Dios Padre, tiene señorío sobre el cielo y sobre la tierra. ¿No les parece que se está dando como garra, como exagerado? Algunos dirían de Él, es cierto que Jesús era el carpintero, pero no el creador. Es cierto que Jesús era un maestro sabio, pero no la sabiduría encarnada. Es cierto que era humilde de corazón, pero no igual al Padre. Qué ofensivo, dicen algunos, decir eso. ¿Sería decir que Él es el creador, que es la sabiduría, que es igual al Padre? Eso es ofensivo, dicen algunos. Luego esta afirmación de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, porque llama mi Padre, así lo llama, esa afirmación también es considerada blasfemia por los musulmanes. ¿Cómo puede Dios tener un hijo?, dicen ellos. Es una afirmación irrelevante para los budistas y los ateos, porque ellos ni siquiera aceptan la idea de Dios como nosotros le conocemos, y mucho menos la idea de algún hijo suyo. Para otros, esa afirmación de que es el Hijo de Dios no es necesaria, porque yo puedo vivir una vida comportándome bien si me lo propongo, dicen ellos. Es ofensivo decir estas palabras, dicen algunos, que Él es el Hijo de Dios. Luego en nuestro texto del 11:27 está su afirmación de que el conocimiento de Dios viene solo a través del conocimiento de Jesús. Esa noción claramente ataca el sistema de creencias del hinduismo y todas las otras religiones. Deja a aquellos
inclusive llamarse posmodernista, aquellos que se llaman posmodernistas sin palabras con lo que está diciendo acá, porque esta afirmación socava o mina la noción agnóstica de que no podemos conocer a Dios, porque sí lo podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Ellos dicen, qué ofensivo son estas palabras, que solo el conocimiento viene de Él. Pero en el texto 1.27, además incluso afirma que no podemos conocer a Dios a menos que Jesús lo revele, que sea revelado. En estas pocas palabras le está dando una puñetada a todas las religiones del mundo. Una mortal. En el corazón, yo lo pongo acá, es en el corazón. Está matando toda la autonomía. Es decir, ¿cómo entonces? ¿No determino mi propio destino? ¿No está toda mi vida en mis manos? ¿No soy libre? Qué ofensivo sería decir eso. Sí, todas esas afirmaciones son muy ofensivas y arrogantes. Pero son ofensivas y arrogantes a menos que usted no las crea, porque lo son ciertas y es la verdad. Jesucristo es verdad, lo que está diciendo con estas afirmaciones está afirmando que Él es todo eso. Él es el que ha convencido a millones de personas de diferentes países, culturas, por todos los siglos, y todos ellos afirman esto de Jesucristo. Lo ha convencido en los corazones de todos. Y el convencimiento no solamente viene de las palabras, de estas afirmaciones. No es que estén las afirmaciones por ahí divagando en el mundo etéreo y alguien le llegó, no. Estas son afirmaciones verdaderas porque son una descripción de lo que Jesucristo es verdaderamente. No son para nada orgullosas porque son lo que Él es. No son arrogantes porque eso es lo que es Jesucristo. Es cierto también que Jesús es humilde, pero es cierto también que es Dios. Estas palabras describen claramente quién es Jesucristo y son ciertas. Además, aprendimos que Jesucristo también es humilde. Lo hemos estudiado, vimos su nacimiento. ¿Recuerdan en ese lugar donde nació? Sucio, oloroso. Vimos su tentación. Hemos visto alcanzar con su mano a los humildes, tenderles la mano. Hemos visto predicar las buenas noticias a los pobres, sanar al que sufre, darle la bienvenida a los recaudadores de impuestos y tener compasión con los pecadores. Lo hemos visto caminar por el camino del Calvario. Lo hemos visto con esa corona de espinas en su frente. Hemos visto el látigo en su espalda. Hemos visto los látigos sobre su piel, el grito de agonía y caer en la muerte. Él es humilde, pero también es el Dios del universo. Esas afirmaciones del 27 se ajustan perfectamente a Él. Las personas pueden ser muy sinceras acerca de sus creencias, pero Dios fue sincero cuando envió a su Hijo único a vivir, a enseñar, a sanar, a sufrir y a morir. Y en cambio, todavía algunos se burlan de Él, asumiendo que pueden creer lo que quieran. No pueden creer lo que quieran. El único camino es Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Pensar en Dios como un Dios creado en la imaginación. Hay un peluquero famoso aquí en Bogotá que se llama Humberto Quevedo. Y he peluqueado muchos artistas, ya es un hombre adulto y es muy conocido en el medio de los artistas. Y él dice, yo creo que Dios es el Dios que cada uno hace en la imaginación. Hay un solo Dios verdadero. Martín Lutero en sus sermones de Gálatas, aquel reformador, dijo a los estudiantes de la clase de divinidad que tenía bajo su tutela, dijo, deja de especular sobre la Trinidad y de escalar al cielo para ver quién o cómo es Dios. Mire a Jesús. Él es el único Dios que tenemos. Sí, en Jesús tenemos el conocimiento y la gloria de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Pues Dios,
que dijo: en las tinieblas resplandecerá la luz. Es Él el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y las palabras de Juan: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, que es Jesucristo. Y el mismo Jesús le dijo, ¿recuerdan las palabras de Juan 14? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, el que conoce al Hijo, tiene al Padre. Repasemos los puntos. Aquel que tiene orgullo como su madre, no puede tener a Dios como su Padre. Aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y aquel que tiene al Hijo, tiene descanso. Y ese es nuestro tercer punto hoy. El que tiene al Hijo, tiene descanso. Mateo 11, 21 al 24, encontramos el registro de la denuncia de Jesús en contra de estas ciudades. Ahora, en el versículos 28 al 30, encontramos una invitación al descanso en Él. Aquel que tiene al Hijo, tiene descanso. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El 28. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y vamos a estudiar ese punto, pero antes de estudiar ese punto, de que el que tiene al Hijo tiene descanso, yo quiero resaltar dos detalles que saltan de la página hacia nosotros. Estos dos detalles son como ese pez, ¿no? Ustedes, probablemente algunos de ustedes han visto ese video donde hay una barquita y de pronto es que el pescador está tratando de sacar pescados y los pescados saltan y le caen ahí. No necesitan ni pescar, la caña no les sirve de nada, ellos saltan y quedan ahí. Es lo que vemos acá. Tenemos como unas verdades que encontramos acá de las Escrituras que simplemente saltan. Primero, es el hecho de que Jesús nos elija, no niega nuestra elección. El hecho de que Jesús nos elija no niega nuestra elección. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero después de eso encontramos dos imperativos en ese texto. Ven a mí y tomad mi yugo sobre vosotros. Ven a mí y tomad mi yugo. Entonces, Él se lo quiere revelar y ven a mí. Son dos cosas opuestas, podríamos decir. ¿Cómo es esto? ¿Es Él quien se revela o es el hombre que viene y toma su yugo? ¿Cuál es? ¿Es Jesús o yo vengo? Algunos dirían, ¿por qué no te decides? O Jesús, tú nos eliges o venimos a ti. La respuesta es, Él elige y nosotros venimos a Él. Si usted quiere llamar esto una paradoja, está bien, pero la mejor palabra que podemos poner para esto, que describe esto, es una antinomía. Una antinomía es una contradicción aparente. J.I. Packer, un teólogo, dice, es una aparente incompatibilidad entre dos verdades. Un ejemplo, para que lo entiendan. Los ciudadanos deben pagar impuestos en este país. Los ciudadanos deben pagar impuestos. Los desempleados no tienen la obligación de pagar impuestos. Ambas son verdad. ¿Sí o no? Los ciudadanos deben pagar impuestos. Todos los ciudadanos deben pagar impuestos. Los desempleados no deben pagar impuestos. Otra. Se reconoce el derecho a todo el mundo de manifestarse verbalmente o de cualquier otra forma, dar opiniones, ideas y creencias. Eso es una realidad. Y por el otro lado, no puede menoscabar el honor de otra persona. Entonces sí se puede expresar, pero hasta cierto punto. ¿Cómo pueden ser las dos cosas a la vez? Bueno, en nuestras pequeñas y ordenadas mentes no lo entendemos, pero simplemente es así. No podemos entender cómo es que todo ciudadano debe pagar impuestos, pero hay unos que no. O cómo personas son libres de decidir lo que quieran, de manifestarse verbalmente, pero no pueden hacerlo si van a menoscabar el honor de alguien. Hay varias de estas que encontramos en las Escrituras, solamente les doy una. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad.
para que no sea sabio ante sus propios ojos. Es igual la elección soberana de Dios y nuestra elección de venir a Él. Dios decide a quien quiere elegir para revelarse y nosotros venimos a Él. Son dos verdades que no podemos negar, es incomprensible, pero no lo podemos negar, es innegable. Él elige y nosotros venimos a Él. Puede tratar de negar los hechos basados solo en su experiencia diciendo usted mismo, yo elegí a Cristo, yo vine a Él con fe primero, pero hacerlo es tan inmaduro como un estudiante de derecho que niegue que los impuestos se aplican de la forma que están aplicados, que todo ciudadano debe pagar impuestos, pero unos no. Tal vez esta analogía les ayude. Jesús ha lanzado un lazo, como lo haría un jinete en los llanos orientales, para capturar una res. Jesús lo lanza a nosotros y en vez de hacer como hace la res, correr en sentido contrario para que no la cojan, corremos nosotros hacia Él tan rápido que ni sentimos el lazo. Corremos hacia Él felices y agradecidos. Ese es el primer detalle que encontramos aquí en estos textos. El segundo es que Jesús nos dice, venid a Dios todos los que trabajan y están cargados y Él los hará descansar. Eso no dice. Dice, venid a mí, y esa es la segunda observación que salta a la vista. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mis hermanos, todas las cosas han sido entregadas a Jesús, inclusive la salvación. Todo ha sido entregado a Él. Poniendo estos dos puntos aparte, ahora sí entremos al punto 3. Aquel que tiene al Hijo tiene descanso. Si hay algo que todo humano anhela, es el descanso. Todos anhelamos descansar en paz. No solamente después de morir, sino también antes. Ahora que estamos vivos, queremos estar en paz. ¿Quién no quiere estar en paz interior o en paz exterior? ¿Alguna vez ha tenido alguna relación de amistad o una relación amorosa equivocada? Cuando nos encontramos en ese estado, es el estado que menos beneficia a una persona. Pero cuando esta relación es correcta, descansa, ¿no es cierto? Jesús afirma que Él es el descanso final. Jesús afirma que Él es en el anhelo de todo corazón humano. Y esto no se hace solo a través de una relación con Él. Es una afirmación, es el descanso. Él es el descanso. Yo soy el que puedo proveer el descanso, es Jesús. Yo soy la fábrica del descanso. Yo soy a quien debe abrazar. Y lo que me encanta de la invitación que está haciendo aquí Jesús es a quién invita y a lo que invita. Primero, Jesús no invita a aquellos que busquen y han encontrado su autoestima. Él no les habla a aquellos que están buscando su realización personal. Él no invita a los que se sienten autosuficientes. Él no invita a los que se justifican a ellos mismos. Él no invita a los que viven la vida para ser felices. A los que buscan vivir en una playa, en el Caribe, allí tumbados, tomando el sol, poniendo sus piernas estiradas y sintiendo en sus pies la arena caliente, suave de la playa. Jesús invita aquí a todos los que trabajan y están cargados. Invita a los cansados. Él invita a los pobres, a los miserables, a los que lloran, a las masas apiñadas que anhelan ser libres. Me encanta esto de a quién invita Jesús, pero también a lo que les invita. Miren el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Y luego lo que dice, tomad mi yugo, a eso los invita. Y te daré descanso, les haré descansar. Piensen en el descanso, les haré descansar. Probablemente algunos están pensando en un spa, relajados, o un somnífero.
o un destino de vacaciones, o sentándose en la poltrona que tenemos arriba, reclinable ahí. En su lugar encuentra una orden. En vez de descanso, aquí hay una orden de trabajo. Tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben qué es el yugo? Bueno, es un instrumento para trabajar. Es un marco de madera que se coloca en los hombros para hacer la carga o las cargas más fáciles de llevar. Está diseñado para distribuir el peso en proporciones iguales a ambos lados del cuerpo. Bueno, si ven la paradoja acá, ¿qué yugo es cómodo? ¿Qué carga es fácil? Jesús no está prometiendo que va a escapar de la realidad, pero Jesús promete que le va a dar el equipo adecuado para lidiar con su realidad. Él promete un yugo. ¿Pero cuál es el yugo? Tomad mi yugo sobre vosotros. Sí, su yugo tiene algo que ver con las enseñanzas. Mire lo que dice ahí. Y aprended de mí que soy manso y humilde. Por lo tanto, ese yugo no es el yugo pesado de los escribas. No son esas pesadas cargas como Jesús lo mencionó en Mateo 23:4. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esas son las cargas de los gobernantes de Israel que han puesto sobre los hombros del pueblo. Pero las cargas bíblicas, si podemos llamarlas así, son ligeras para aquellos a los que Dios les ha dado este don. Son ligeras porque en su gracia nos las ha dado para ayudarnos. En comparación a los judíos que tenían leyes, tenían 613 mandamientos, hay menos mandamientos en Cristo que llevar, ¿cierto? Pero hay que llevarlos. No puedo olvidar el Sermón del Monte, que aquí mismo aprendimos todo lo que estudiamos acerca de él. No puedo olvidar las parábolas que vamos a estudiar enseguida de este capítulo, y menos la gran comisión. Entonces, esto nos enseña que las enseñanzas traen descanso, que el descanso viene del trabajo, que el descanso viene de trabajar, que el descanso viene de la obediencia. El descanso viene de la búsqueda primero del reino de Dios y su justicia. El descanso viene de hacer la voluntad de Dios. El descanso viene de que Dios hace la voluntad en la tierra como en el cielo por medio suyo. Jesús no dice estas palabras, no dice tome mi silla y tome mi colchón, que son dos cosas para sentarse y para dormir. Él no quiere que esté sentado, Él no quiere que esté durmiendo. Él dijo, tomad mi yugo, a trabajar, a caminar, a avanzar, a llevar lo que haya que llevar, incluso su propia cruz. La vida puede ser incómoda, es cierto, difícil, y a veces muy difícil. Y esta es la ironía de las ironías. Camine con Cristo y encontrará descanso. Recuerde que ya tienen el perdón. Ese es el refrigerio. Recuerde que ya tienen la regeneración que llega con la salvación. Pero después de todo eso viene el trabajo por Jesús. No desfallecéis. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva cada día. Dice 2 Corintios 4:16. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno paso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el mismo Pablo en Romanos dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, lo que me encanta la invitación de Jesús aquí es a quién invita y a lo que los invita. ¿Está cansado de trabajar para otros en este mundo? Venga a trabajar para Jesús y Él le hará descanso. Ponga su yugo sobre sus hombros. Venga a aprender de Él, venga a caminar hacia Él como su guía. Confíe en Él como un niño, confíe en Él como su Padre para todo, porque esto trae descanso.
Seguir a Cristo, mis hermanos, será lo más difícil que usted jamás hará. Hay un yugo y debe seguir sus reglas. Y hay una carga y la carga es una cosa que debe llevar las preocupaciones, pruebas y más pruebas. Pero yo le digo que funciona. Es decir, que ese yugo es más liviano. Es mejor yugo. Este Jesús tiene razón. Trae descanso a todo ser humano que lo anhela. El descanso que solo viene de tener una relación correcta con Él. Hoy hemos aprendido 3 grandes cosas. Aquel que tiene orgullo, como su madre, no puede tener a Dios como su padre. Aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y aquel que tiene el Hijo, tiene descanso. Echa fuera el orgullo, mi hermano. Venga al Hijo. Porque si tiene al Hijo, tiene al Padre. Y ese descanso que tanto ha anhelado, lo tiene ahora. Tanto ahora como en la vida venidera. Porque lo tiene en el Hijo. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas palabras que nos animan, que nos llenan de gozo al reconocer quién es tu Hijo Jesucristo, al verlo, al saber la grandeza que es Él y a entender, Señor, entender que Él es el más humilde de todos, pero también que es nuestro Dios, entender que no podemos entrar inflados de orgullo, que no podemos entrar allí sino cuando somos humildes, que podemos ver a ti, al Padre, viendo al Hijo. Y gracias porque ese Hijo nos provee el descanso que tanto anhelamos. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.